tal? Muy buenas tardes, les saluda Ana Marta Arce, bienvenidos a una edición más de Meridiana. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. La Caja Costarricense de Seguro Social empezó este martes el montaje de un hospital móvil en Pérez Celedón para apoyar la atención de pacientes con COVID-19. La pandemia golpea los ingresos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y frena proyectos de ampliación. Herediano buscará apoderarse de su título número 29. Si lo logra, igualará a la liga en cantidad de cetros. Y en el mundo, el grupo yihadista Boko Haram se atribuyó el secuestro de cientos de estudiantes en Nigeria ocurrido en el 2014. Iniciamos con las informaciones. Un brote de casos positivos de coronavirus puso a correr a las autoridades de salud en Pérez Celedón. Por tanto, este martes se inició la instalación de una unidad móvil para atención de pacientes positivos y sospechosos de coronavirus en el Hospital Escalante Pradilla. La periodista Rita Valverde se encuentra en Pérez Celedón y desde allí nos informa en vivo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Rita. Adelante con la información. Muy buenas tardes, Ana Marta. Así es, nos hemos desplazado esta mañana acá a Pérez Celedón por el aviso de las autoridades que se ha dado de este brote de casos de coronavirus acá en el hospital y bueno, en la comunidad también. Hemos podido conversar y hacer un recorrido incluso por este hospital para presenciar la descarga de este hospital o de la unidad móvil donde se van a atender pacientes con coronavirus, debido a que incluso los funcionarios del hospital acá en Pérez Celedón han sido contagiados y el hospital ahorita está funcionando con muy poca capacidad de funcionarios, pero sigue atendiendo. Eso es algo bastante importante de aclarar, que aunque algunos piensan que el hospital acá de Pérez Celedón está cerrado, aún sigue atendiendo, aunque con una capacidad muy baja. Pero bueno, hemos podido conversar con la directora general y ella nos comentaba un poco de las medidas que han implementado y cómo han estado haciendo para atender pacientes que no solamente sean con COVID, sino con algún tipo de emergencia que tengan, por ejemplo, apendicitis u otro tipo de enfermedades importantes de atender. Veamos qué fue lo que nos dijo la directora. Hay un aumento de casos en el cantón de Pérez Celedón, eso nos ha repercutido en el hospital con un aumento de consultas de patología COVID aquí en nuestros servicios. Actualmente el hospital no está cerrado, como dicen algunos medios, jamás. Estamos trabajando más que nunca por la seguridad y la salud del cantón. Estamos atendiendo, eso sí, en 2 fases. Los pacientes con las emergencias calificadas, los accidentados, esa apendicitis que hay que operar de emergencia, la embarazada que viene con su labor de parto. Esos pacientes indudablemente los atendemos en el hospital. Los otros pacientes que vienen con alguna patología no tan aguda, esos pacientes los estamos derivando a la Red del Sur como apoyo a los hospitales de Ciudad Nelly, San Vito, Golfito, Tomás Casas, y si fuera necesario, si necesitáramos un especialista, también podemos recurrir al hospital de Quepos en Monseñor Sanabria. Esto con el fin de desahogar un poquito el hospital porque tenemos mucho aumento de pacientes de COVID del cantón por el reflejo que estábamos hablando. También pudimos conversar con el coordinador de la unidad médica de esta unidad que se está instalando para atender pacientes con COVID, incluso sospechosos. Son estos 2 tipos, pacientes con COVID confirmados y pacientes sospechosos. Conversamos con el coordinador sobre la descarga, en el momento de la descarga de este hospital, que nos comentaba, depende del tiempo, como unas 3 horas puede tomar la descarga y la construcción de esta estructura. Constará de 3 módulos, él nos comentaba, y en esos 3 módulos habrá una capacidad de camas dependiendo de la intensidad de los pacientes que se atiendan. El coordinador nos explicaba que pueden ser, si los padecimientos son más graves, habrá menos capacidad de atender, pero si son cosas leves, habrá mucha más capacidad de personas que pueden atenderse en esta unidad. Veamos qué fue lo que nos dijo.
Los módulos que estamos desplegando aquí están equipados para atender pacientes COVID también. Entonces, cada uno de los módulos que vamos a instalar tiene 52 metros cuadrados y ahí nosotros vamos a poner, dependiendo de la decisión final del hospital, una cantidad de pacientes COVID positivos o sospechosos. En otros hospitales nosotros hemos desplegado similar, pero para atención de emergencias, no COVID. Entonces, dependiendo del tipo de paciente, así los números pueden variar. Si, por ejemplo, usted va a instalar un área de triage o de clasificación de pacientes donde requieren mínima intervención, usted podría ver cientos de pacientes por día en estas instalaciones. Pero si usted va a instalar un lugar de observación de emergencias, entonces probablemente usted pueda mantener adentro de cada módulo unos 6 u 8 pacientes. Importante destacar que, como nos comentaba el coordinador, esta unidad fue adquirida por la Caja en el 2016 para precisamente atender este tipo de situaciones de emergencia y podrá estar instalada alrededor de 4 y 6 semanas, según harán la evaluación las autoridades del hospital y también de la red de estos hospitales móviles. Recordar también que en el país ahorita hay 6 de estas unidades desplegadas, entre ellos en Los Chiles, en Heredia, en el Hospital México, en Guapiles, acá en Pérez Celedón y uno en Punta Arenas. Y también acá contará, como repetíamos o como mencionábamos en la nota, de 3 módulos para atender a pacientes con coronavirus, casos confirmados y también casos sospechosos. Desde Pérez Celedón, esta es la información que tenemos de momento y más adelante en una nueva fase de Costa Rica Noticias les traeremos más detalles. Perfecto, Rita, muchísimas gracias por esta amplia información. Vamos a pasar a otros temas, y es que el Estado de la Nación advierte de los riesgos de no garantizar los recursos para el censo poblacional del 2021, entre ellos no registrar una generación como sucedió en los años 80 al no haber efectuado dicha medición en los años 90. El INEC pretende el reintegro en un presupuesto extraordinario de 2.000 millones de colones recortados por los diputados. El Estado de la Nación advirtió los riesgos de no garantizar los recursos para efectuar el censo poblacional previsto para el 2021, entre ellos tener una nueva generación perdida, como la de los años 80. Según Isabel Román, investigadora del Estado de la Nación, en dicha época hubo una cantidad de jóvenes que no se matricularon en los colegios y que no quedó en la estadística al no haberse efectuado un censo en la siguiente década, es decir, en los años 90. El país le ha tomado más de 20 años recuperarse de esa pérdida de esa generación. Esa generación no nos dimos cuenta, no la detectamos, y esa generación y luego ingresó al mercado laboral, obtuvo empleos de mala calidad, no se les pagó el salario mínimo, no tenían acceso a la seguridad social, y esta generación es la que nos permite, por un lado, digamos, como entre otros factores, explicar por qué la desigualdad ha aumentado tanto en Costa Rica en los últimos 30 años. Elizabeth Solano, coordinadora del censo del 2021 del INEC, señaló que el no efectuar un censo poblacional dará el traspié con otras mediciones como las encuestas de empleo de hogares, la pobreza, entre otras. Pero es la base para toda la construcción de las encuestas a hogares. Por ejemplo, todas las encuestas de empleo, las encuestas sobre ingresos, pobreza, ingresos y gastos tienen una base sobre los censos en términos de las muestras que se generan. Entonces, si esto no está actualizado a partir de un censo, la misma información que se va generando a partir de las encuestas, pues se empieza a desactualizar. Según autoridades del INEC y del Estado de la Nación, el censo permitirá atender las consecuencias de la pandemia de la COVID-19 con la toma de decisiones basadas en información actualizada, por ejemplo, de dónde generar empleo. Es el momento de hacer el censo por los cambios que se dan. Un censo es como tomar una fotografía. Entonces, hace 10 años nos tomamos una fotografía y ahora nos vamos a tomar otra. O sea, si uno compara una foto en 10 años, ¿qué tanto hemos cambiado? Definitivamente es muy evidente. Y en este momento de pandemia es todavía más relevante, justamente
por toda la consecuencia que está teniendo esta pandemia, no solo en salud, sino económica y social, que lo vivimos, ¿verdad?, en el día a día. Un ejemplo claro, ¿quiénes han muerto en esta pandemia? Bueno, en esta pandemia han muerto muchos adultos mayores, ¿verdad? Y eso en una sociedad como la que tenemos, en una transición demográfica avanzada, pues eso hace que pues, este grupo de población se vea afectado. Pero ¿qué pasa con los otros grupos de población más jóvenes, ¿verdad?, que tienen que llevar sobre su peso el desarrollo del país? ¿En qué condiciones está esa población más joven? ¿Cuán educada está? ¿Cuánto empleo tiene? ¿Cuántas necesidades básicas satisfechas tiene o insatisfechas? El Instituto de Estadística y Censo, INEC, pretende que el Poder Ejecutivo le reintegre un presupuesto extraordinario de 2.000 millones de colones que fueron recortados por los diputados de la Asamblea Legislativa para poder efectuar el censo poblacional del próximo año. En esa medición se pretende empadronar en 3 semanas 8 millones de viviendas y 5.2 millones de personas. El último censo fue realizado en el 2011 y abarcó una población de más de 4.300.000 personas. Los censos deben realizarse cada 10 años por la Ley 9.694. Las plataformas Uber, Didi y Disney+, Expedia, Booking, Despegar y Aplaudir.com pagarán el 13% del impuesto del valor agregado a partir de este 18 de diciembre. Si usted utiliza estos servicios, tome en cuenta este incremento. La Dirección General de Tributación dispuso que a partir de este mes se cobrará los servicios de Uber, Didi, Disney+, Expedia, Booking, Despegar y Aplaudir.com. El director de tributación señaló que el aporte será del 13% del impuesto al valor agregado IVA, el cual está en proceso de publicación en el diario oficial La Gaceta. En aplicación de lo dispuesto en la Ley del Impuesto al Valor Agregado, el reglamento y la resolución que se ha emitido al efecto en relación con el tema de servicios digitales transfronterizos, se ha procedido a la emisión de una nueva resolución mediante la cual se incorpora otras plataformas que hemos podido visualizar es necesario su incorporación a efectos de proceder al cobro de este impuesto por los servicios disfrutados en el país. Asimismo, Vargas explicó que también incluirán o excluirán proveedores o intermediarios con solo publicar la lista actualizada en la página web del Ministerio de Hacienda, indicando su fecha de vigencia con al menos 3 días hábiles de antelación y sin necesidad de emitir una nueva resolución. El jerarca aseguró que el listado se mantendrá disponible permanentemente en la página web. Los servicios digitales transfronterizos son los que brinda el proveedor no domiciliado en Costa Rica por medio de Internet o cualquier otra plataforma digital y que se consumen en el territorio nacional. El gravamen del 13% del IVA a estos servicios inició el 1 de octubre y se aplica a la adquisición de bienes intangibles que realicen los consumidores finales o contribuyentes del IVA a un proveedor domiciliado fuera de Costa Rica. El primer mes el cobro del IVA a estos servicios le generó al país 1.000 millones de colones. 12:13, continuamos con más información y es que hoy en horas de la mañana se dio a conocer que el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Crucian, dio positivo a una prueba de COVID-19 y se mantendrá aislado hasta el 22 de diciembre, acatando las medidas sanitarias correspondientes. Crucian tiene síntomas leves y un poco de afectación en la voz, pero mantiene su buen estado de ánimo y sigue pendiente desde su casa de Habitación en Limón de la discusión y avance de proyectos en el Congreso. En coordinación con el Departamento de Salud, se revisó la lista de contactos directos y se estará aislando a 7 funcionarios de su oficina y se determinó que no será necesario aislar a ninguno de los diputados. A ser las 12:14, vamos de inmediato a las vías de nuestro país, cómo se encuentran en este momento. Ahí tenemos nuestra primera imagen, es la rotonda de San Sebastián. Como podemos ver, la superficie de rodaje está totalmente seca, hay un buen clima para conducir y hay bastante fluidez en ese sector. Pasamos ahora a la ruta 27, después del peaje en sentido Escazú hacia San José. Como podemos observar, también está bastante fluida la pista. Vamos ahora hasta Cartago, en ruta 2, en el sector Taras hacia Ochomogo. También tenemos
muy buen clima para conducir, una superficie de rodaje seca y también pocos vehículos en la vía. Finalizamos en este momento en la ruta 39, en el sector Atillo 4, con vista hacia el este. Aquí podemos observar que hay un poco más de vehículos, sin embargo, también está fluida esta pista o este sector. De esta manera vamos a hacer nuestra primera pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. La pandemia golpea los ingresos del Instituto Costarricense de Ferrocarriles y frena proyectos de ampliación. Reunirnos virtualmente todos los días es así de fácil en el programa Ciudadano de Oro de la Caja Costarricense de Seguro Social. Le invitamos al espacio Cápsulas de Oro, de lunes a viernes a las 10 de la mañana y a las 2 de la tarde en nuestro perfil de Facebook Ciudadano de Oro. Hablamos de cocina, ejercicio físico, psicología y muchos temas más. Viva una nueva normalidad desde su casa. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. ¿Con quién más estás trabajando? Nos fue a La Remendona muy bien. La marca se llama Diseños La Remendona. Quiero que diseñe y confeccione los uniformes para el personal de mi hotel de playa. No, en este momento es demasiado trabajo. Y no le voy a negar que me fueron tentando el demoníaco dinero. Vendió los vestidos de Chantal. No me dio el corazón. Es que todavía no hemos ido a la playa. Sí, fui muy atrevida, perdón. Y usted también. Hágame el favor y desaparece de mi vista. La Remendona, la serie donde se arreglan prendas, almas y vidas. No te la perdás. Este sábado 19 de diciembre a las 6:30 de la tarde, solo por 13, Costa Rica Televisión. Somos un pueblo de paz, orgulloso de vivir sin ejército. Cada 4 años, respetuosamente ejercemos nuestra democracia, ejemplo para el mundo. Hemos encontrado formas de cambiar nuestro entorno. Juntos, cooperando, construimos un gran país, que es nuestro gran tesoro. Somos lo que proponemos. Cooperando, somos democracia. Hasta antes del 21 de junio del 86, Maradona era un crack, un excelente jugador, todo esto que podemos pensar, pero no era todavía el padre de la patria. Una miniserie sobre el Gran Mundial de México 86, 1986, la historia de la Copa, en la que Maradona se consagra como jugador y Argentina como campeón. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Diego fue capaz de abarcarlo todo en 2 jugadas. Reviva estos grandes momentos el 20 de diciembre a las 9:30 de la noche y luego del 27 en adelante a las 9:15. Los domingos, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Banco Popular presenta el tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio de dólar para este martes 15 de diciembre? Lo vemos a continuación. Según el Banco Central, la compra está en 603 colones con 56 céntimos, mientras que la venta está en 609 colones con 91 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. La ampliación del servicio de tren a Paraíso de Cartago y los trabajos de mejora en 2 cruces para llevar el tren a Alajuela no se realizaron este 2020 por la baja en los ingresos del Incofer como consecuencia de las restricciones de movilidad por el coronavirus. Pese a la evidente baja en el servicio y la demanda, el instituto no reveló datos exactos de cuánto equivalieron las pérdidas para la institución. La llegada del tren a Paraíso de Cartago y a San Rafael de Alajuela tendrán que esperar a que las condiciones financieras del Incofer mejoren para el 2021.
Las restricciones de movilidad y las limitaciones de solo trasladar a pasajeros sentados golpearon las arcas del Instituto Costarricense de Ferrocarriles. Si bien Elizabeth Briceño, directora de la institución, se negó a dar cifras concretas debido a que aún es temprano para el cierre anual, sí agregó que la caída de los ingresos fue suficiente como para frenar proyectos de ampliación. Por ejemplo, datos del Incofer revelan que en el mes de abril de este año, cuando llegó la pandemia a Costa Rica, únicamente se trasladaron a 41.245 pasajeros, mientras que en el mismo mes del 2019 se movilizaron a 184.023 pasajeros. El mes más golpeado fue junio de este año, cuando solo se trasladó a un 11% de los usuarios en comparación con el 2019, es decir, solo 37.211 personas. La disminución en los servicios de carga y transporte turístico también afectó al Incofer. Entonces ahí se ve el impacto significativo que fue para nuestros ingresos y para nuestros servicios. Ahora, algo muy importante, no es que la oferta ahora no esté, es que tenemos limitaciones en cuanto a los protocolos de salud, porque solo nos permiten pasajeros sentados. Entonces la capacidad disminuyó significativamente. Nosotros hemos presentado al Ministerio de Salud una serie de protocolos para empezar a abrir paulatinamente. La capacidad actual del vagón es de 70 personas sentadas en un tren que puede llevar hasta 180 individuos. Limitante que ha generado que los usuarios de tren opten por otras alternativas de movilidad. La jerarca confía volver en el 2021 a las cifras regulares de servicio, por ende ver incrementados los ingresos de la institución. Al mismo tiempo espera que las nuevas unidades provenientes de China reanimen a los usuarios del tren. El principal proyecto afectado por la baja en los ingresos consecuencia de la pandemia fueron las obras de ampliación de 2,5 kilómetros en Paraíso de Cartago para llegar a la estación Vieja de los Lagos y 2 cruces en la ciudad de Alajuela, donde la municipalidad ya cumplió con su parte al habilitar el andén que era requisito para la llegada del tren a ese cantón. Y estaríamos nosotros valorando para el próximo año lograr extender nuestros servicios hasta San Rafael de Alajuela y hasta Los Lagos en Paraíso. Sí, sobre todo en materia de coordinaciones interinstitucionales con presupuestos de otras instancias para poder realizarlos y estamos pues a la espera de confirmaciones de esos presupuestos para poder nosotros rehabilitarlos. El Incofer dijo que hasta enero revelará las cifras exactas de cuánto significó esa baja de servicios para sus finanzas. La pobreza, empleos de muy baja calidad y pagos por debajo del mínimo son las realidades a las que tienen que enfrentarse los nicaragüenses que viven en Costa Rica. Así lo revela un estudio de la situación de esta población migrante en nuestro país. La marcada pobreza, el desempleo y mantener una vida en condiciones precarias es parte de la realidad de nicaragüenses que viven en Costa Rica desde el 2018, quienes han migrado por temor a represalias por parte del gobierno de Daniel Ortega. Al menos así lo afirma el informe Las caras del exilio nicaragüense en Costa Rica, desarrollado por la Fundación Arias para la Paz. Esta población vive de empleos de muy baja calidad y con bajos ingresos, lo que los vuelve dependientes de la ayuda humanitaria para su sustento. En particular, estos migrantes son mayoritariamente jóvenes, con un nivel académico alto o profesionales, pero viven en pobreza. El perfil de los exiliados nicaragüenses es mayoritariamente jóvenes y adultos jóvenes con un alto nivel de preparación académica, que llegaron a Costa Rica principalmente en el 2018 y algunos a inicios del 2019, producto de la crisis sociopolítica que hay en Nicaragua, huyendo de la violencia estatal que está instalada en este país. El 63% de los encuestados reportó no tener ocupación. Parte de la población migrante restante se dedica a los trabajos de agricultura, construcción, asistente del hogar, belleza, autolavado, salonero y actividades comerciales. Solo un 9% se dedica a prestar servicios profesionales en sectores como educación y salud.
A pesar de que se tratan de trabajos vitales para el sector costarricense, la realidad es que todas las estimaciones de ingresos se ubican por debajo del salario mínimo establecido para la categoría de trabajador de ocupación no calificado, el cual está tasado por el Ministerio de Trabajo en 316,000 colones. La mayoría debe de vivir con un ingreso entre 100,000 y 150,000 colones mensuales, lo que los mueve a compartir viviendas sin tener parentesco con el fin de reducir costos de vida. Solo rentar una vivienda les puede absorber en el total de sus ingresos sin tomar en consideración elementos básicos como la alimentación. Los gastos que deben cubrir esos nicaragüenses con sus escasas ganancias se les suma el hecho de que gran parte de ellos posee familias en Nicaragua, quienes dependen del dinero que les puedan enviar los refugiados desde suelo tico. El 64% de las personas entrevistadas tienen dependientes en Nicaragua y otro 31% son responsables de menores acá en Costa Rica. Debido a la necesidad de refugio, un poco más de la mitad de las personas encuestadas entró en el país sin visa y por la vía terrestre informal, es decir, por los llamados puntos ciegos de la frontera. Solo un 41% ingresó con visa. Pese a las dificultades y la situación política que los obligó a salir de Nicaragua, el 69% afirmó el deseo de regresar a su nación una vez que cambie la situación política. Para la investigación se utilizó una muestra de 500 personas. La Cámara Costarricense de la Construcción hace un llamado a todos los trabajadores del sector para que eviten salir del país durante las festividades de Navidad y fin de año debido a la emergencia sanitaria por la COVID-19. La Cámara instó a los trabajadores a celebrar estas fechas con sus burbujas sociales, es decir, que eviten salir del país para visitar familiares o amigos, ya que esto aumenta el riesgo de contagio y los obliga a cumplir una serie de disposiciones tanto para su salida como para su ingreso. Para viajar a Nicaragua, las personas deberán presentar una prueba COVID negativa con un máximo de 72 horas de antelación. Además, toda persona que salga del país deberá de contar con el carnet de permiso de trabajador temporal. Luego, al regresar de Nicaragua hacia Costa Rica por vía terrestre, se debe cumplir, entre otros requisitos, con un comprobante de aseguramiento de la caja y si ingresa por vía terrestre deberá guardar aislamiento domiciliar por 14 días. En esta oportunidad estamos haciendo un llamado a todos los trabajadores de la industria de la construcción para que actuemos con responsabilidad en estas fiestas navideñas y de final de año. Es importante permanecer en nuestros hogares, dentro de nuestra burbuja y en la medida de lo posible no salir del país. Las implicaciones al salir del país son importantes, los trámites son importantes, hay que hacer pruebas COVID y además pues, nos van a girar una orden sanitaria al ingresar al país, lo que complica el ingreso a nuestras actividades laborales. Hacemos una nueva pausa, pero enseguida regresamos con más información. Herediano buscará apoderarse de su título número 29. Si lo logra, igualará a la liga en cantidad de cetros. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Ábrale la puerta de su casa a nuestra caravana navideña. Le llevamos la fiesta hasta su casa. 2 horas llenas de diversión, música, tradiciones y muchas sorpresas más. Caravana navideña. Este y todos los sábados a las 7 de la noche. Por 13, Costa Rica Televisión y 101.5 Costa Rica Radio. Te invita.
Este año mi carta de Navidad será muy especial. Querido papá y mamá, mi mayor deseo en Navidad es que estemos sanos y protegidos, que ustedes estén seguros en su trabajo y cuando salen a hacer las compras, que la abuelita y Mari se encuentren bien, para que podamos tener una Navidad única, por una Navidad segura. Continuamos con nuestra serie Secuelas de la Pandemia. 40 cortos de diferentes directores de toda Latinoamérica en nuestro espacio Cine en Cortos. El jueves 17 de diciembre a las 9 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Continuamos con más información. Tras el brote de casos positivos en Pérez Celedón, varios locales, bancos y centros de servicio decidieron cerrar sus espacios como medida preventiva. Volvemos con la periodista Rita Valverde, quien nos informa en vivo desde esa zona. Adelante, Rita, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Ana Marta. Nos mantenemos acá. Hola, muy buenas tardes, Ana Marta. Así es, nos mantenemos acá desde el Parque de Pérez Celedón, donde esta mañana hemos podido hacer un recorrido por el hospital y también acá por la zona y pudimos conversar con varios de los vecinos de cómo o qué medidas se han estado implementando durante estos días, incluso si hay susto, porque nos comentaban que algunos locales, bancos o locales comerciales tomaron la decisión de cerrar algunos días por este brote de coronavirus. Veamos qué fue lo que nos dijeron ellos. De ahí a lo que me doy cuenta, sí han cerrado varios locales. Nosotros tuvimos uno aquí y yo tuve y también se cerró por lo mismo, lo del COVID. De ahí ahorita tenemos una cita con el niño, pero ya le meten miedo a uno porque dicen que el hospital está inundado de eso. Entonces, ¿prefieren no ir? Es que a la fuerza tengo que ir porque son citas de él. Pero sí sería bonito que la gente se expresara diferente, porque si hay, pues está bien, pero muchos que le tenemos respeto a esa enfermedad y ahí, nos meten miedo antes de llegar al hospital. Es lamentable, pero ahí andamos, hay que cuidarse mucho, seguir los protocolos y andar siempre de alcohol para echarse, y cada establecimiento que entra uno, cualquier parte no hace siempre cuidando, porque de verdad está bastante prolongado, dice por aquí. De hecho, un día de estos que le mando mi pesar a mi compañero y colaborador mío, digamos, respecto a la lotería, don Luis Mora, que se le murió el hermano por medio de COVID. Él también, digamos, andaba trabajando y pues ahí estamos. Poca gente en la calle, en los comercios, en realidad estaban días anteriores, antes de propagarse un poco más, ¿verdad? Se veía con más afluencia de personas en todo lado, ¿verdad? Máximo que ahora abrieron los parques también, ¿verdad? Entonces eso influye bastante en la situación. Y esperemos que pronto acabe, ¿verdad? Porque en realidad es una problemática para todo el pueblo, no solamente para las personas que adquieren este virus, sino también para los que no lo tenemos, ¿verdad? Que estamos y corremos cierto riesgo también, ¿verdad? También pudimos conversar con el encargado de la Municipalidad de Pérez Celedón sobre qué medidas han implementado durante este tiempo por la pandemia y cuáles son algunos de los posibles casos o puntos de contagio. Veamos. A medida de Comité Municipal y de Municipalidad de Pérez Celedón hemos también articulado con la Comisión de Emergencias para poder contar con instalaciones que permitan mantener personas aisladas, por lo tanto pues tenemos instalaciones como un albergue que está ubicado en el Polideportivo Pérez Celedón y que actualmente está en funcionamiento, administrado por una empresa que está contratada a nivel nacional por la Comisión Nacional de Emergencias. También con la finalidad de pues atacar un poco la pandemia, en este caso en nuestro cantón, se han tomado medidas a nivel de operativos en conjunto con Fuerza Pública y con Ministerio de Salud y Municipalidad para poder llegar hasta aquellos focos donde posiblemente se esté
generando más contagios. Pueden ser actividades clandestinas que se puedan estar realizando, fiestas, básicamente. Destacar que lo que nos comentaba este representante municipal es que algunos focos que han identificado son lugares que están operando de manera ilegal, por ejemplo, galleras, cantinas, que tienen impedimento legal también por las medidas sanitarias que han sido implementadas, pero de los que ellos pues difícilmente pueden tener total control. De momento, Ana Marta, no sé si usted tiene alguna consulta. Así es, Rita. Lo que han visto, lo que han percibido durante estas horas de la mañana, ¿cuál ha sido la reacción de la población? Si está un poco temerosa, si está acatando las medidas o por el contrario, que bueno, estamos ya a fin de año, muchas personas están haciendo sus compras. ¿Qué han visto ustedes durante estas horas y cuál es la reacción también de las personas de Pérez Celedón en cuanto al incremento de la COVID? Claro, en la mañana cuando estuvimos a los alrededores del hospital, sí se notaba que la gente estaba un poco cautelosa porque incluso ya ha trascendido que el hospital no está atendiendo, pero sí está atendiendo y algunos entonces se acercan un poco no totalmente informados de qué es lo que está pasando. Pero aunque el hospital esté funcionando con menos cantidad de gente, está funcionando. Luego ya estuvimos acá en el parque y hemos notado que sí hay movilidad de gente, aunque algunos dicen que la gente está bastante asustada por esto del brote y que incluso han notado menos movilidad en la calle. Nosotros sí hemos notado acá, al menos en el parque, que hay bastante gente, algunos sin mascarilla, hemos de decir que sí hemos notado gente sin mascarilla y yo creo que pues es un poco parte de esto que se percibe. Perfecto, Rita, muchísimas gracias por esta amplia información. Bueno, y en otros temas, en la Cámara de Comercio aseguran que este año el sector tuvo un gran declive con la pandemia generada por la COVID-19, por lo que prevén una difícil y lenta recuperación en el 2021. Ante estas circunstancias, instaron al gobierno a no crear más impuestos y a los diputados para que aprueben las leyes que reactivarán la economía nacional. De acuerdo con los expertos de la Cámara de Comercio, el 2021 tendrán que luchar contra la informalidad, debido a que la difícil situación económica y fiscal que enfrenta el país ha detonado un crecimiento importante de los empleos informales. Según el asesor económico de esta agrupación empresarial, en el segundo semestre de este año se perdieron 463,000 empleos, a pesar de que el tercer trimestre se recuperaron algunas plazas. Esta recuperación de empleo obedece en su totalidad al empleo informal. De hecho, si analizan la línea verde en el tercer trimestre de este año, vemos que todavía continúa decayendo. Esto lo que implica es que el empleo formal aún sigue decayendo, aún se siguen perdiendo, y toda la recuperación que hemos visto, lamentablemente, en lo que vamos de los últimos meses de este año, ha sido el empleo informal. Esto lo que refleja es que pues, el empleo informal tiene mayor capacidad de recuperación en estas circunstancias que el empleo formal. Ante este panorama, el presidente de la Cámara de Comercio aseguró que para reactivar la economía, lograr una apertura sostenida y responsable, han implementado los protocolos sanitarios, los protocolos de aforo y han coordinado con las municipalidades. Asimismo, el presidente de esta Cámara instó al gobierno a no crear más impuestos, pues el país ya no lo soporta. ¿Qué pasa si no hacemos nada? Si el gobierno no nos escucha, todo el sector privado, que como hemos dicho, es el chocolate. O sea, sin sector privado no hay chocolate. Es importante que seamos escuchados, que entendamos que generamos el 85% del empleo de este país. Entonces, si no hacemos nada, la informalidad, como bien lo mencionó Jairo, el empleo formal seguirá cayendo poco a poco y eso se irá a la informalidad. Entonces, al Estado lo que esto conlleva es menos impuestos, menos recaudación y el empleo formal va a seguir creciendo. Castilla hizo un llamado a los congresistas para que discutan los proyectos de ley como el que permite aumentar el flujo de caja en las empresas, el apoyo a la ley del trabajador independiente, entre otros, que se encuentran en la Asamblea Legislativa, ya que estos contribuirían a reactivar la economía nacional. Según el jerarca, si no se implementan las correctas políticas públicas, el sector enfrentará una dura competencia contra la informalidad,
el comercio ilícito y el contrabando, y difícilmente las 73.000 empresas formales previas a la pandemia se recuperarán. Con 40 minutos, momento de los deportes en Costa Rica Noticias. Hoy nos acompaña el periodista Kenneth Meléndez. Buenas tardes, Kenneth. Esta final entre Alajuelense y Herediano no solo definirá el campeón nacional, sino también el segundo equipo más ganador de títulos en el fútbol costarricense. Muy buenas tardes, Ana Marta, buenas tardes a todos los que nos siguen. Definitivamente ya empieza a calentar esta final que se ha hecho costumbre ya entre la Liga Deportiva Alajuelense y el Club Sport Herediano. Y como vos decías, vamos a ver porque Heredia ya se está metiendo entre los equipos más ganadores del campeonato. Iniciamos. El Club Sport Herediano a partir de mañana peleará por una vez más convertirse en el segundo equipo con más títulos en el fútbol nacional. Si gana el torneo, alcanzará con 29 a la Liga Deportiva Alajuelense. Los florenses fueron el equipo con más cetros en Costa Rica por 78 años. Herediano fue por 78 años el rey del balompié nacional. Mantuvo una hegemonía de 21 títulos y con ello superó a todos los demás equipos. Pudo ser más. Sin embargo, su primera sequía entre 1961 y 1978 lo dejó ayuno de éxitos, algo que aprovechó el Saprissa para ganar 12 cetros en ese lapso y acortar diferencias. Los florenses ganaron más cetros entre 1978 y 1993, pero de nuevo entraron en un letargo, lo que en definitiva aprovechó el Saprissa para pasar y llegar a 22. Alajuelense para por un año superar a ambos y alcanzar 23, hasta que los morados en definitiva arrancaron hasta llegar a sus 35 coronas actuales, siendo el equipo de más títulos en el país. El team fue amo y señor del fútbol nacional, pero también del balompié de CONCACAF, ya que fue el primero en alcanzar los 20 títulos de un torneo de liga en la región. Cuando Saprissa lo sobrepasó en 1998, fue segundo apenas por 3 temporadas, ya que Alajuelense para la campaña 2002-2003 consiguió su histórico tetracampeonato, con ello ganando el certamen por 22ª ocasión, y siendo así se apoderó del segundo lugar. Ahora a las puertas de la final de la segunda fase, el Herediano podría forzar a una final nacional, y si la gana igualar los 29 títulos manudos, y ambos ser los segundos con más títulos en la historia de la primera división. Todo dependerá de la serie que arrancará el miércoles. Si Herediano desea conseguir su cometido, deberá ganar esta instancia y 2 duelos más que terminarían el torneo hasta el día 27. La final de la segunda fase del torneo Apertura 2020 dará inicio el miércoles a las 8 de la noche en el Estadio Nacional. Un reducto que la liga ha ganado 16 partidos de los últimos 28 disputados, mientras que el team ha cosechado más derrotas que victorias. En sus 9 años de existencia, el Estadio Nacional le ha sentado mejor a Alajuelense que a Herediano. Los menudos tienen un 64% de rendimiento en este escenario, mientras que para el Herediano, equipo que lo está usando para sus partidos de local, es de apenas de un 40%. La final de la segunda fase del torneo de Apertura 2020 abrirá el telón en la Joya de la Sabana, un reducto que usualmente le sienta bien a los menudos, no tanto así a los florenses. Desde que se inauguró el Estadio Nacional en el 2011, la liga ha jugado ahí en 28 ocasiones, con un saldo de 16 victorias, 6 empates y 6 derrotas, para un rendimiento del 64%. En el bando contrario, el team apenas ha cosechado el 40% de los puntos disputados, tras 3 victorias, 3 empates y 4 derrotas. En el Apertura 2020, en el que este reducto ha sido la casa florense, Herediano registra mejores números, tras 2 victorias, 1 derrota y 1 empate. Entre los duelos entre ambos equipos sí hay paridad, ya que en 3 juegos disputados en el nuevo estadio de la Sabana, cada uno suma 1 victoria y 1 empate. La primera vez que se enfrentaron fue el 1 de noviembre del 2015, en juego que finalizó 3-2 en favor de los florenses. El segundo enfrentamiento fue el 2 de mayo del 2018, y en aquella ocasión la victoria fue manuda por 1-0. La última vez que se vieron las caras en el Estadio Nacional fue el 20 de abril del 2019, con Jafet Soto al mando del Herediano. El encuentro finalizó empatado a 2 goles. El team llegó a la final tras eliminar a Saprissa, mientras que los manudos hicieron lo mismo ante Cartaginés, a pesar de que, en el segundo tiempo del juego de vuelta, Alajuelense no mostró su mejor cara y tuvo que sudar de más para alcanzar la clasificación. Es por eso que la escuadra rojinegra se plantea ganar la final a como dé lugar. En esta instancia lo que le ha faltado a la liga es ganar.
A mí no me importa si nosotros vamos a jugar feo, si nos van a tener arriba, adentro del arco, y no sé, pero si nosotros ganamos, vamos a ganar así, de esta manera. Si tú te pones a ver, pues la final que nosotros perdemos contra Heredia, ellos estuvieron así, se podría decir, casi los 4 partidos. Y nadie dijo de eso, al final todo el mundo se acuerda de que Heredia fue campeón. Alajuelense venció a Herediano en los 2 juegos disputados este torneo, pero el de visita fue en el Jorge Hernán Cutimonge de Desamparados. El primer juego de la final será este miércoles a las 8 de la noche en la Joya de la Sabana. El partido de vuelta se efectuará el domingo a la misma hora en el Estadio Alejandro Morera Soto. Si Alajuelense es el vencedor de la serie, se coronará campeón. De lo contrario, se deberán disputar 2 partidos más los días 23 y 27 de diciembre. En el duelo entre Alajuelense y Herediano ya empezaron a saltar chispas tras las declaraciones del técnico herediano Jafet Soto, quien se ha acostumbrado a buscar desestabilizar a sus oponentes en fases finales. Jafet Soto es especialista en provocar a sus rivales antes de una serie decisiva. Lo ha hecho con Saprissa, pero especialmente con Alajuelense, tanto como gerente deportivo como director técnico. Cada vez que llega a una semifinal o a una final, el entrenador rojiamarillo hace uso de su manual de frases y acciones para desestabilizar al rival. El anuncio de la contratación de un jugador de su oponente de turno, ataques directos al club o a alguna de sus figuras y críticas al arbitraje caracterizan el papel de Jafet Soto cuando Herediano se planta en la fase final. El técnico florense ya empezó a jugar la final de la segunda fase, manifestó sus dudas sobre el desempeño de los árbitros en el duelo que iniciará el miércoles ante Alajuelense y criticó el papel de gerente deportivo manudo Agustín Leida. Y si quiere dirigir, si el amigo quiere dirigir, pues que saque su licencia, y si ya la tiene, que se ponga de entrenador, porque el plan de juego lo hace un técnico, no lo hace un gerente deportivo. El plan de juego lo hace un entrenador, no en la malla gritando, te dije que hicieras esto, si no tiene los pantalones para dirigir en primera división, sino porque le gusta estar atrás. No es la primera vez que el Español es objeto de los dardos de Soto. Este mismo año, antes de la semifinal del Clausura 2020, en su papel de gerente deportivo, el herediano convocó a una conferencia de prensa en la que, mayoritariamente, criticó la labor de Lleida. Además, intentó desestabilizar el camerino manudo al decir que la liga estaba buscando la salida de 2 de sus jugadores titulares, Kenner Gutiérrez y Allen Guevara. Además, se reunió con el juvenil Jürgens Montenegro, hoy titular de Alajuelense, y aseguró que era un jugador que calzaba en su proyecto. En ese momento la estrategia no funcionó, ya que los erizos eliminaron al team. Previo a la final de la Apertura 2019, los comentarios fueron hacia el Español y hacia el técnico Andrés Carevic. Vengo llegando de México y nunca vi ninguna de las 5 ofertas que dice Lleida por Carevic, dijo Jafet a los medios de comunicación. Los rojiamarillos ganaron la gran final en la tanda de penales. Años atrás, previo a la disputa de la final de la segunda fase del torneo de apertura 2018 que disputaron Herediano y Alajuelense, Soto anunció que había fichado al jugador Orlando Galo, quien iba a disputar la serie con la camiseta rojinegra. Situación parecida ocurrió para la final del invierno 2016. Mientras Manudos y Florense disputaban la cuadrangular final, Soto anunció la contratación de una de las figuras rojinegras, José Guillermo Ortiz. Pero Jafet también ha montado su show ante Saprissa. Previo a la final del Clausura 2017, el técnico rojiamarillo pidió sancionar el Estadio Morado debido a que un aficionado se subió a la malla. Durante la final del torneo de Clausura 2018, el técnico fue expulsado apenas a los 10 minutos del juego de vuelta, lo que aprovechó Soto para provocar a la afición morada presente en el Ricardo Saprissa. Debido a los comentarios que Soto hizo sobre el español Agustín Leida, el Consejo Director de la UNAFUT anunció que enviarán el caso al Tribunal Disciplinario de la Federación Costarricense de Fútbol, para que se analice y, de ser necesario, se tomen las medidas correspondientes. No ganarle a sus principales contendientes, fichajes que no rindieron, problemas en la estructura de juego, esos son solo parte de los hierros que presentó el Saprissa esta temporada, la cual resultó en su eliminación en la semifinal de la segunda fase. El fútbol costarricense estrenará campeón en los próximos días. El Deportivo Saprissa no supo defender su título y cayó estrepitosamente en semifinales ante su némesis de los últimos años, el Herediano. El cuadro morado pasó por un semestre en donde se esperaba mucho de él y en donde quedó en deuda. Primero anunció los regresos de Jimmy Marín y Daniel Colindres, más las llegadas de Johnny Acosta, Frank Zamora y el aparente fichaje sonado, el del argentino Esteban Espíndola. Ninguno al final carburó ni respondió.
y los jóvenes que jugaron a ratos tampoco alzaron la mano lo suficientemente extendida para reconocerlos hoy como promesas cercanas. Sin duda lo peor del Saprissa esta campaña fue no poder con sus adversarios de siempre. Cartaginés le ganó 2 veces, el Herediano lo sacó en semifinales y se lo avisó antes de empezar la campaña ganándole la Supercopa, y el único clásico lo perdieron ante el Alajuelense. Si no se le gana a los principales aspirantes es difícil conseguir títulos. Manuel Gerardo El Puro Ureña, exjugador del club y hoy director técnico, calza con estas ideas y además establece posiciones sobre el estilo de juego. Cuando es atacado no están recuperando pelota, de ahí que sufren los centrales, que ha sido una debilidad del Deportivo Saprissa. Lo otro es, en esa misma línea, el salir jugando no hay claridad cuando hay en el bloque ofensivo contrario, o sea, hay una presión alta, no hay claridad para salir, ¿verdad? Y llevar la pelota clara. Lo otro es, en la recuperación de pelota, no es muy frecuente que el Deportivo Saprissa esté recuperando muchos balones y que termine la jugada en ataque, o sea, una vez que recupera. El torneo anterior, Saprissa demostró que consiguió su título basado en el buen momento de figuras como Michael Barrantes, Mariano Torres y Cristian Bolaños. Para este certamen, ese tridente no estuvo conformado y mucha responsabilidad recayó sobre el ariete Johan Venegas, quien no siempre anduvo acertado. Y pese a que los morados quisieron levantarse con un invicto de varias fechas tras el clásico, sus victorias fueron ante rivales que no le representaron mayor peligro competitivo. Saprissa tiene poco más de un mes para alistarse y de nuevo ir al ruedo. Según fuentes cercanas a Deportivas del 13, se marcharían 4 jugadores del plantel y llegarían Ariel Rodríguez y David Ramírez, bajo la casi posible salida de Venegas al fútbol internacional. En poco tiempo, Saprissa deberá intentar rearmarse de nuevo y tapar las múltiples falencias de la Apertura 2020. Bueno, los invitamos para hoy en la noche a las 8:30 con más información deportiva de la final de Nacional y todos los demás deportes. Muchísimas gracias, Kenneth, por esta amplia información. Estaremos muy pendientes también de todo lo que ocurra tanto mañana a las 8 de la noche, si no me equivoco, y el domingo también con esta gran final. A las 8 de la noche también. Gracias, Kenneth. De esta manera vamos a hacer una nueva pausa, pero quédese que enseguida regresamos con más información. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. El mañana será mejor. Tenemos esperanza de alimentar nuestros sueños, de hacer crecer nuestros anhelos, de vestirnos y salir a un futuro mejor. Lo haremos con esfuerzo, con nuestras ideas. Cada paso cuenta, como también cuenta cada cuota para nuestra futura pensión. Adelante, Costa Rica. El futuro se construye hoy. Caja Costarricense de Seguro Social. Permítanos darle buenas noticias. Actualice sus datos y reciba el estado de cuenta de su FCL y ROP. Hágalo por medio de estos canales. Es muy fácil, seguro y le tomará muy poco tiempo. Popular Pensiones. Hola, ¿qué tal? ¿Sabía usted que 6 de cada 10 personas en Costa Rica tiene problemas de obesidad y sobrepeso? Bueno, probablemente usted dice, ay, sí, yo soy una de esas. Pero no hay ningún problema, lo importante es tomar la decisión de tener un estilo de vida saludable, de empezar a hacer esos cambios en la alimentación y en la actividad física para garantizar que su condición pues poco a poco vuelva a la normalidad y pueda tener esa salud que le garantice todos esos años que usted quiere vivir con las personas que usted ama. De eso vamos a hablar en una mirada esta semana, acompáñenos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio.
Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Martes y viernes, inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus. Los demás días a la 1 de la tarde, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Tal y como lo mencionábamos o lo informábamos anteriormente, el presidente del Congreso, Eduardo Cruxan, dio positivo por COVID-19 y permanece aislado. La periodista Melanie Corrales nos tiene información. Adelante, Melanie, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, se notificó por medio de un comunicado de prensa que el presidente de la Asamblea Legislativa, Eduardo Cruxan, dio positivo por COVID-19. Ya él permanece aislado en su casa de habitación y también se notificaron a sus contactos cercanos para que realicen o permanezcan más bien en aislamiento, tal y como lo indica el Ministerio de Salud. Según se notifica en este comunicado de prensa que se nos compartió en horas de la mañana, hay 7 funcionarios de la Asamblea Legislativa que permanecen en aislamiento por esta situación. Sobre otro tema, les comento que pudimos conversar esta mañana con el jefe de la fracción de Liberación Nacional sobre diversos temas, entre estos cómo se manejó a lo interno de la fracción esta decisión para no apoyar la dispensa de trámite del crédito con el BID que el día de ayer se rechazó por tercera vez. Según el jefe de fracción, se hizo una votación a lo interno en la que 9 diputados se opusieron y 5 estuvieron de acuerdo con agilizar el trámite de este proceso, por lo que como fracción se decidió rechazarlo. Veamos. El tema del empréstito en la fracción, como todos los temas que discutimos cada lunes, es un tema que se discute, se analiza, se ve los pros y los contras, escuchamos a los compañeros de las diferentes comisiones que tienen que ver con las diferentes temáticas. En este caso escuchamos a los compañeros de hacendarios, hubo una discusión amplia sobre los pros y los contras del empréstito y además de razones técnicas hubo razones políticas en donde consideramos nosotros que el gobierno de la República debe de agilizar cuanto antes la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que esto le vendría a dar una absoluta estabilidad al país en materia fiscal y económica y que podríamos tener un rumbo más claro de lo que Costa Rica requiere de corto, mediano y largo plazo. Por otro lado, comentarles que aunque estaba previsto para el día de mañana la comparecencia con la ministra de Educación para que explique a los diputados cómo será el manejo del curso lectivo del 2021, según nos indicó el jefe de fracción de Liberación Nacional, Luis Fernando Chacón, esto en jefes de fracción, precisamente en esa reunión que desarrollan todas las semanas, se está considerando para posponerla y que sea más bien el próximo año cuando se realice este control político donde se hará la comparecencia. Había un primer intento de llamarla este miércoles, pero algunos jefes de fracción y algunos diputados de fracción han solicitado que revisemos el llamado de la ministra para este miércoles y lo dejemos para el mes de enero antes de que entren las clases. Toda vez que consideramos que llamarla ahora, en momentos en donde prácticamente el país está en otra situación, en otra distracción, podría perder importancia esta audiencia de la ministra de Educación, que requerimos que nos hable de los nuevos periodos educativos que Costa Rica va a emprender en el 2021 y una serie de debilidades que queremos exponerle en plenario. La información por el momento, por supuesto que en horas de la tarde estaremos pendientes de lo que ocurra acá en el plenario legislativo, recordando que el día de ayer el gobierno desconvocó todos los proyectos de ley de la agenda del plenario y solamente dejó empleo público y este crédito con el BID por $250 millones. El reporte desde la Asamblea Legislativa, vuelvo con ustedes al estudio. Buenas tardes. Buenas tardes, Melanie, gracias por la información. Hasta acá nuestra edición meridiana de Costa Rica Noticias. Gracias por su compañía. Los dejamos en este momento con la conferencia del Ministerio de Salud sobre los datos COVID-19 de nuestro país. Buenas tardes. 1, 2, 3. 1, 1, 2, 3.